Hola a todos. En este video les enseñaré el proceso desde cero que usé para crear la nueva intro del canal. Con este video podrán crear sus propias animaciones para su canal de YouTube o para animaciones para sus redes o presentaciones. Sin más que decir, comencemos. Para este video necesita conocimientos previos del uso de Adobe Animate y de animación en general. En la descripción encontrarán los cursos de Adobe Animate y de animación 2D. Para comenzar ejecutaré Adobe Animate. Y comenzaré con la nueva intro del canal. Para ello tengo preparado el Animatic, que es un boceto de la animación basada en el storyboard. Esta sirve para hacer correcciones de composición y establecer el timing y spacing de la animación final, sin preocuparse en los detalles. Este empezará con Fitotec cayendo por los cielos, mientras en el fondo aparecen los temas principales del canal. Y al final se da un chapuzón dentro del monitor gráfico. La salpicadura cubrirá toda la pantalla y me servirá de transición para las letras del canal, las cuales serán dibujadas por una mano. Y en la parte superior de la letra T aparecerá mi personaje Fito y saludará. En total esta animación tendrá una duración de 8 segundos. Lo ideal es que la intro no llegue a 10 segundos. Generalmente las intros tienen una duración de entre 4 a 8 segundos, para evitar que el público se aburra. Otro punto importante es esta barra que tengo al lado del personaje, la cual se llama Chart, y es una representación de la aceleración que tendrá el personaje, ya que comenzará a una velocidad media y al acercarse irá acelerando. Les recomiendo que para preparar su animación, primero hagan un storyboard y luego un animatic similar a este, ya que en este punto es más fácil realizar correcciones y además se tiene una mejor idea de cómo va a quedar la animación final. Las técnicas que usaremos para esta animación serán cutout, a través de símbolos para la caída, y animación tradicional de cuadro a cuadro para el chapuzón. Antes de comenzar con la animación, abriré este archivo donde tengo el rig de mi personaje Fitotec. Este primero lo dibujé en Illustrator, y luego lo importé a Animate, para luego crear su rig, junto con los distintos ojos, bocas y manos. Y luego dibujé las demás poses para tener la ficha de personaje. Si ustedes necesitan hacer una ficha de personaje, es importante que utilicen las líneas guía, para que cada parte del cuerpo sea del mismo tamaño en cualquier pose. En mi caso necesitaré la vista de frente, la de perfil y la de 3/4, pero también pueden hacer la vista de espalda y 3/4 de espalda. A cada rig lo tengo en una carpeta separada. En este video no les voy a enseñar a crear un rig, ya que tengo otros videos en los que les enseño paso a paso a hacerlo. Los videos los encontrarán en la descripción. Ahora comenzaré con la animación. Al inicio el personaje está cayendo de frente, entonces usaré el Fitotec de frente. Para ello copiaré toda su carpeta, y en el Animatic pegaré a la carpeta y sus capas. El personaje aparece con los ojos amarillos, debido a que el color amarillo es en realidad una máscara que enmascara a las pupilas, para que éstas siempre estén dentro del ojo, y no se vean si salen del ojo. Pero para activar la máscara, la capa de la pupila y la máscara deberán estar bloqueadas. Ahora cortaré a toda la carpeta Fitotec, y crearé un nuevo símbolo con Control y F8, y dentro de este pegaré a la carpeta. Esta se pega junto con sus capas. Este símbolo servirá para hacer a robot cayendo con una pequeña animación en loop. Para ello primero seleccionaré la carpeta y creceré a su línea de tiempo con F5. Así se creará la línea de tiempo de todas las capas dentro de la carpeta. Ahora elegiré una boca para que grite mientras cae, y le editaré para que tenga un poco de quijada. Hecho esto, regresaré al símbolo y comenzaré a modificar la pose principal en el primer frame. Para modificar las pupilas, primero debo desbloquear a su capa, y luego para que se active la máscara la volveré a bloquear. Así iré cambiando de posición a cada una de sus partes. Luego avanzaré hasta el frame 7, y volveré a mover todas sus partes. Y al terminar, uniré los keyframes con interpolaciones clásicas. Enseguida, para cerrar el loop, seleccionaré a los primeros frames, y manteniendo Alt y arrastrando, duplicaré a todos los keyframes, y volveré a crear las interpolaciones clásicas.
Finalmente ajustaré algunos detalles, como el movimiento de la pierna y el tamaño de la boca. Recuerden que para probar el loop debemos de activar la reproducción indefinida. Y como toda la animación dura hasta el frame 13, seleccionaré los demás frames y los eliminaré con Shift F6. Hecho esto, regresaré a la escena y comenzaré la animación en una capa por encima del animatic. Ahora, utilizando la herramienta Transformación Libre, redimensionaré al personaje y lo adecuaré al bosquejo. Tengo activados los keyframes automáticos, para que cuando lo redimensione, en automático se cree un keyframe. Si usan versiones anteriores a Animate 2021, primero deberán insertar un keyframe con F6 antes de redimensionar. Ahora que ya está adecuado Fitotech al bosquejo, veo que no cae al mismo tiempo, y esto es debido a que no cae a una velocidad constante. Así que seleccionaré la interpolación y en sus propiedades usaré una aceleración de entrada. Así la caída se verá más natural. Como la primera parte de la caída ya está terminada, antes de pasar a la siguiente escena, comenzaré a dibujar el background o fondo en una capa por debajo de la animación de Fitotech. Para ello primero escribiré ilustración con la herramienta texto. Luego la desagruparé con Control B. Y volviendo a presionar Control B, se pierden las propiedades de texto y se convierten en rellenos. Ahora utilizaré la herramienta Transformación Libre y elegiré su modo distorsionar para modificar al texto y cambiar la perspectiva de esta. Enseguida elegiré la herramienta Bote de tinta para crear trazados en las letras. Estos en sus propiedades se pueden modificar el grosor, y con selección seleccionaré los rellenos del texto, y con suprimir los eliminaré para que solo queden los trazos. La fuente que utilicé no reconocía la tilde, así que dibujaré un rectángulo y con Transformación Libre le cambiaré la perspectiva y lo ubicaré por encima de la letra O. Al terminar con el texto comenzaré con los logos. Para ello crearé una capa para importar con Control R las referencias que usaré y con Transformación Libre las reduciré y reubicaré. A esta capa presionando Shift y el ojo de visibilidad de capa bajará la opacidad de la capa. Como las imágenes son bitmaps, estas no se pueden distorsionar con Transformación Libre, así que las vectorizaré. Primero con la herramienta rectángulo cambiando en sus propiedades la curvatura y quitando el relleno. Dibujaré el contorno y con la herramienta pluma trazaré las letras. Al terminar con transformación, crearé la perspectiva correcta y pasaré a los siguientes logos, importándolos y con la herramienta rectángulo y pluma iré dibujando uno a uno, para luego cambiarles la perspectiva. Como la siguiente escena empieza en el frame 37, colocaré en la línea de tiempo un keyframe vacío en este frame. Para continuar con la herramienta lazo seleccionaré a cada logo que dibujé y con F8 los convertiré en símbolos gráficos. Ahora ubicaré en la línea de tiempo la parte en la que el fondo comienza a desplazarse y con la herramienta Transformación Libre iré reubicando y estirando al background. Al terminar me di cuenta que en un frame las pupilas desaparecen. Esto se debe a que en ese frame la máscara se movió, así que lo corregiré desbloqueando a la máscara y luego la volveré a bloquear. Ahora regresaré a la escena y la reproduciré para verificar que haya quedado bien. Pasando a la siguiente escena, usaré la herramienta texto para escribir animación. Y luego lo romperé con Control B, y con bote de tinta pintaré el contorno para luego eliminar el relleno. Y con F8 lo convertiré en símbolo, y comenzaré a vectorizar los demás logos convirtiéndolos en símbolos con F8. A cada logo lo repasaré con rectángulo, y con las figuras con pincel y la herramienta línea. Esto lo haré logo por logo, y al finalizar cada uno con F8 los iré convirtiendo en símbolos gráficos. Para cuando llegue a las letras de cursos y tutoriales, primero con la herramienta texto lo escribiré, y luego presionando 2 veces Control B se romperá el texto, y con el bote de tinta les crearé contorno para luego con selección eliminaré todos los rellenos, y finalmente seleccionaré a los contornos y con F8 los convertiré en símbolos. Este proceso lo repetiré con el texto tutoriales.
Al terminar de pintar los logos, procederé a colorearlos, entrando en los símbolos y pintando uno a uno. Esto lo hago para que se puedan ver en el escenario. Ahora, para continuar con la animación de Fitotec, abriré el documento donde tengo la ficha de VIC de Fitotec y copiaré al VIC de 3/4. Luego, con Control y F8 crearé un nuevo símbolo y dentro de este pegaré a la carpeta del VIC. A continuación iré modificando cada parte del robot para que quede como el del personaje de Animatic, y teniendo activados los keyframes automáticos, moveré el cabezal unos frames más adelante para cambiar la posición, y al final volveré a moverlo para que quede igual que la pose inicial, para que así tenga una animación en loop, utilizando interpolaciones clásicas. Al terminar regresaré al escenario y lo ubicaré en la primera capa. Para la caída usaré interpolación clásica, y en sus propiedades de aceleración usaré un suavizado de entrada, para que el robot ingrese su caída suavemente y luego aumente la velocidad, teniendo en cuenta al personaje de referencia para saber dónde ubicarlo. Ahora, como en el Animatic, mientras cae el personaje todo el fondo sube, lo ideal será utilizar una capa cámara. Esta la podemos activar presionando la tecla C, y para crear el desplazamiento, a partir del frame que empieza a moverse el fondo, lo convertiré en una interpolación de movimiento. Pero como al mover a la vista de la cámara también sube el robot y el Animatic, entonces desvincularé a la capa de robot y del Animatic, para así solo mover todo el fondo. Para que la caída no tenga una velocidad constante, haré doble clic sobre el keyframe de la cámara y añadiré una aceleración media. Hecho esto, moveré aleatoriamente algunos logos suavemente, para que tenga un pequeño movimiento mientras el robot cae en el transcurso de la línea de tiempo. Ahora, continuando con la animación del robot, ubicaré el cabezal a partir del frame que él cambia de posición, y copiaré toda la carpeta del VIC de Fitotec dentro del símbolo de Fitotec cayendo, y la pegaré directamente en la escena. Y seleccionaré los keyframes y quitaré las interpolaciones, y eliminaré los keyframes de posición presionando Shift y F6. Esto lo hago para que quede en una posición única y sin movimiento. Al crear los nuevos keyframes, se borró la subordinación de capa, por lo que las partes child ya no siguen a los parents. Puedo corregirlo eliminando los nuevos keyframes, pero como ya tengo al robot en una nueva posición, es más fácil volver a crear el emparentado, recordando que las partes del rostro seguirán a la capa cara, esta al cuerpo, la mano brazo down y este al brazo up, y este al cuerpo. Es decir, el parent mayor será el cuerpo, por lo que todas las partes seguirán al cuerpo. Ahora continuaré adecuando la posición del robot según la referencia, frame a frame. Al terminar este proceso, eliminaré los primeros frames, ya que son de la anterior pose, presionando Shift y F5. Luego cortaré a la carpeta de robot y con Control y F8 crearé un nuevo símbolo para esta segunda posición de la caída, y pegaré dentro de este símbolo a la carpeta y agregaré algunos detalles. A continuación regresaré a la escena y ubicaré al nuevo símbolo para que se conecte con el anterior frame. Con transformación libre lo redimensionaré para que quede del mismo tamaño, utilizando el papel cebolla como referencia. A continuación, como la siguiente pose es de espaldas, copiaré el frame del Animatic para usarlo como referencia, e ingresaré dentro del símbolo de robot, pero a través de la biblioteca, para solo ver al símbolo, y crearé una capa por debajo para la referencia, y comenzaré a cambiar de posición todas las partes, para que coincidan con el Animatic. Y luego, 2 frames después, lo volveré a cambiar de posición para la posición final de la caída, cambiando de posición a todas las partes del robot. Al terminar, como el cambio de posición es muy brusco, activaré el papel cebolla, manteniendo en un frame por delante y otro por detrás, ya que crearé una posición intermedia. Esta deberá quedar cada parte entre la imagen verde y la azul, para que así la transición de posición sea suave. A este tipo de keyframes se les llama in-between, ya que van entre dos posiciones de keyframe. Al volverlo a reproducir, todavía considero que le falta un in-between, para que se vea más fluido, así que volveré a activar el papel cebolla y crearé otra posición intermedia. Al culminar con esta posición regresaré a la escena,
Borraré el keyframe con Shift y F6, luego en sus propiedades de objeto seleccionaré la reproducción una vez, para que se reproduzca una sola vez la animación del símbolo, y teniendo en cuenta al animatic, reduciré al robot para que coincida con el animatic, ya que mientras cae, se va reduciendo para dar la sensación de profundidad, y le agregaré una aceleración con suavizado de entrada para la interpolación clásica. Como ya terminé con el robot, ahora comenzaré a dibujar los fondos de las siguientes escenas, utilizando líneas, rectángulos con curvatura y la herramienta pincel. Así dibujaré al fondo de las dos escenas. Al terminar cada dibujo lo convertiré en símbolo. Ahora reutilizaré el símbolo de robot cayendo para la escena de la caída, y cambiaré la posición del símbolo del fondo en relación al animatic. Como la escena de Fitotec cayendo es muy rápida, crearé una capa para dibujar encima del robot, ya que por la caída este se deforma para así acentuar el movimiento. Para continuar con la animación, comenzaré a dibujar en una nueva capa el efecto del chapuzón y de la salpicadura del agua. Esta la tendré que hacer en full frame para que tenga el mejor resultado. Para tener más espacio, activaré la vista de capa activa, y las demás las bloquearé presionando Alt y el candado. Así todas las capas quedarán bloqueadas, excepción de la capa en la que voy a dibujar. La parte de la espuma la haré con celeste y el agua con azul. Iré dibujando, repasando el animatic frame a frame. Al terminar todo el dibujo comenzaré a colorearlo. Como es agua, en las propiedades de color bajaré la opacidad a un 90% para que tenga un poco de transparencia. Ahora, al igual que hice al dibujarlo, comenzaré a pintar cuadro a cuadro. En este caso usaré dos colores, y usando la tecla X podemos cambiar la selección de color, ya sea con el bote de pintura o con el pincel. Antes de continuar, ubicaré el cabezal en la parte en la cual el agua tapa el escenario, y colocaré un keyframe vacío, para que así el agua sirva de transición con la siguiente escena. Esta consiste en una mano escribiendo Fitotec. Así que en una capa dibujaré a la mano sosteniendo un lapicero, pero desactivaré a los fotogramas automáticos para ubicar el cabezal más adelante, y la convertiré en un símbolo. Una vez dentro del símbolo, lo pintaré, y regresaré a la escena para ubicar la mano según me indique el animatic, teniendo activados los fotogramas automáticos. Como en las primeras letras el brazo queda corto, entraré en el símbolo y lo corregiré para que así el brazo tenga el tamaño suficiente para no salir del escenario. También para poder visualizar la referencia, activaré la vista por contorno en la capa de la mano, así será más fácil la reubicación. Al terminar de reubicar todas las poses claves, uniré todos estos keyframes con interpolaciones clásicas. Como ya tengo avanzada la animación, ahora comenzaré a pintar los fondos de los escritorios. A estos los tengo en dos símbolos separados, así que los buscaré en la biblioteca e ingresaré dentro de cada uno de ellos, para ir coloreando con el bote de pintura. Al terminar con el primer escritorio pasaré al segundo. A este lo tengo en dos capas, ya que en una está la animación del barco y en la capa inferior al escritorio. Crearé otra capa para usar como referencia al otro escritorio, ya que deben quedar del mismo color. Al terminar, por error se creó un keyframe en la capa del escritorio. Para eliminar un keyframe usaremos Shift y F6. Ahora para las letras, en la capa que está por debajo de la mano escribiré con la herramienta texto, Fitotec, y lo escogeré en color negro para poder distinguir a las letras. Luego presionando dos veces Ctrl V se romperá el texto y con el bote de tinta pintaré un trazado sobre las letras, para luego eliminar todos los rellenos. Teniendo al texto listo y redimensionado para que coincida con el tamaño de la referencia. Comenzaré a crear keyframes en la capa del texto. Iré seleccionando las letras y eliminándolas según se mueva la mano, para que parezca que la mano está escribiendo. El siguiente paso será convertir al último frame del texto en un símbolo. Luego en la capa del animatic copiaré los frames donde el personaje sale de las letras. Luego entraré en el símbolo del texto de Fitotec y crearé una capa para pegar todos los frames del animatic, ya que me servirán como referencia. Hecho esto, tengo otro archivo de anime, donde está el rig de mi personaje, el cual copiaré a toda la carpeta que lo contiene
y lo pegaré en el símbolo del texto Fitotec. Ahora iré ubicando al personaje como el de la referencia. Como lo primero que se ve son las manos y no la cabeza, giraré a la cabeza para que no sobresalga de las letras, ya que quiero que salga atrás de las letras. Por ende, en estos frames no se verá la cabeza, por lo que no importará que quede totalmente volteado, ya que luego enmascararé al personaje. A continuación seguiré cambiando la posición del personaje y usaré el selector de fotogramas para cambiar las manos y los párpados, tratando de que el personaje quede similar al del animatic. También después de que suba, haré que descienda un poco, ya que se verá más realista usando el principio de rebote, como de acciones complementarias y secundarias. Como siempre les digo, en sus animaciones traten de incluir los 12 principios de animación, para que queden más atractivos y reales. Al terminar de hacer todas las poses claves, al movimiento del brazo para saludar, usaré interpolación clásica, y con ayuda del papel cebolla me guiaré para que las manos estén siempre en la misma posición. Pero para el resto de las poses claves serán sin interpolaciones y solo con keyframes. Al terminar toda la animación, comenzaré con el proceso de enmascarar al personaje, para que parezca que sale de detrás de las letras. Para ello crearé una capa, la cual la nombraré máscara, y haciendo clic derecho elegiré la opción para convertirla en una capa máscara. Para enmascarar, podemos colorear con cualquier color. En mi caso prefiero el amarillo, y con baja opacidad para ver las subcapas. Recuerden que en una máscara solo será visible lo que esté dentro del color y todo lo que quede fuera será invisible. Iré modificando el color según sea la pose del personaje, garantizando que siempre quede dentro de la máscara en toda la animación. Hecho esto, las capas que deseemos enmascarar deberán estar dentro de la capa máscara. Pero como el personaje está dentro de una carpeta, Animate no me lo permite, por lo que sacaré a todas las capas del rig y las pondré por debajo y dentro de la capa máscara. Y así, eliminar la carpeta vacía. Al bloquear la capa, como todas sus subcapas, la máscara comenzará a funcionar. También a la capa de referencia la convertiré en guía, para que no sea visible en la escena, pero antes de terminar con esta animación limpiaré a la máscara. A este proceso se le llama cleanup, ya que en ciertos frames la máscara muestra al personaje en ciertas áreas que no debería, por lo que con el borrador iré puliendo la forma de la máscara en cada uno de los keyframes, para que solo sea visible los dedos y la mitad del cuerpo quede por debajo de las letras. Para que sea más fácil este proceso, activaré en los brazos la vista por contorno, para poder ver las letras. Al terminar, para activar la máscara, bloquearé a la capa máscara como a todas sus subcapas del rig. Regresando a la escena, comenzaré la animación del nuevo símbolo, ya que mientras se retira la mano, el texto junto con el personaje hacen un pequeño zoom. Para ello crearé otro keyframe para modificar la escala, y luego unirlos con interpolación clásica. El detalle es que el timing no coincide con el animatic, por lo que quitaré la interpolación y borraré al keyframe con Shift y F6. Luego en propiedades de objeto elegiré la reproducción de único fotograma. Luego crearé otro keyframe para modificar la escala y unirlos con interpolación clásica. Enseguida ubicaré el cabezal en la parte que el personaje comience a salir y crearé un keyframe. Y a este lo pondré con reproducción de gráfico una vez. Y para que se conecte animación con el siguiente keyframe, usaré el selector de fotogramas para escoger al frame que continúa la animación. Al reproducirlo, mientras se hace el zoom de escala, se ven los dedos, por lo que entraré en el símbolo para en el primer frame borrar la máscara que vuelve visible a los dedos. Así quedará corregida la animación. Ahora que ya tengo terminada toda la animación, comenzaré a colorear las partes que me faltan, como las letras y los logos del comienzo. Los logos son símbolos, por lo que bastará pintarlos una sola vez. Pero, para la palabra ilustración, es un grupo, por lo que deberé de pintarlo frame a frame, hasta terminar su escena. Finalmente dibujaré los fondos. Para la primera escena dibujaré un caballete. Como la capa referencia ya no la voy a usar, eliminaré los keyframes de la capa, y usaré esta capa para el background. Hecho esto, dibujaré el caballete usando líneas, pinceles, y para la cartulina la pintaré con un degradado radial.
Al terminar de colorearlo, lo ubicaré en la escena y lo redimensionaré frame a frame para que coincida con la vista de los símbolos. Y para el fondo crearé un nuevo símbolo, en el que dibujaré nubes. Luego las agruparé y convertiré en símbolos, y haré una pequeña animación de desplazamiento. Hecho esto, duplicaré todas las capas y las reubicaré. Finalmente lo colocaré en la escena en una capa que esté por debajo de todas las demás. Ahora para la siguiente escena crearé una capa por debajo del cielo e importaré esta imagen que me servirá como fondo para toda la animación. Después de ubicarla, crearé keyframes para un pequeño desplazamiento, para cuando termine el barrido de cámara. Y a estos keyframes, en propiedades de fotograma, usaré efectos de color para modificar el brillo. Recuerden que si quieren usar interpolaciones para efectos de color, primero deberán convertir a los keyframes en símbolos. Al final de la animación, a través de una interpolación clásica, haré que el fondo se aclare. Hecho esto, colorearé al texto de Fitotec. A la mano le activaré la vista por contorno, para poder ver a las letras e iré pintando al texto frame a frame. Finalmente, a ciertos keyframes les colocaré filtro de desenfoque, para que el fondo quede desenfocado, y según aparezca el robot, el desenfoque por capa varíe, y así el robot quede enfocado. Como la animación ya está terminada, ahora le agregaré los efectos de sonido usando el programa Adobe Premiere Pro, pero antes convertiré a la animación en video. Hecho esto, abriré Premiere. Antes de crear el documento, para que se ejecute fluidamente, en procesador, si tenemos una tarjeta gráfica NVIDIA, elegiremos CUDA, pero si es una Mac, elegiremos OpenCL, y si no tenemos una tarjeta dedicada, elegiríamos Mercury. Luego escogeremos la ubicación de proyecto y el nombre del archivo. Una vez abierto, importaré el video presionando Ctrl+I y arrastraré el video a la línea de tiempo. Luego crearé unas carpetas para el footage o material de proyecto y otra para los efectos de sonido, e iré importando cada uno de los audios. Luego, al hacer doble clic sobre el audio y en el panel de origen usando los paréntesis, seleccionaré las áreas que usaré en el proyecto. De esta manera utilizaré todos los audios para los efectos de sonido de cada parte de video. Al terminar la edición, iré a Archivo y Exportar medios para convertir video en MP4. Recuerden que para hacerlo, primero deberemos elegir H264. Bueno amigos, espero que con este video puedan usar estas técnicas para crear sus propias intros animadas. Por favor, apóyenme compartiendo con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.